A raíz de lo que hemos escuchado en estos días, prevalece la pregunta para el estado de San Luis Potosí de siempre qué va a pasar con el proyecto de las escobas y el que se supone que lo iba a sustituir. Habíamos platicado hace un tiempo con Darío Fernando González, el delegado de la Comisión Nacional del Agua, y nos decía que ya estaban analizando otro proyecto, digamos, más bien encaminado a la conexión de presas, en donde se estaría buscando, pues que se pudiera fortalecer el suministro de agua para San Luis Potosí, el tema de la captación, pero también el suministro. Y en medio de esta situación, pues lo volvemos a consultar. Y yo le agradezco mucho al delegado de la Comisión Nacional del Agua, Darío Fernando González, que converse con nosotros. Muy buenos días. Hola Erika, muy buenos días, un gusto saludarte y siempre atento a ti y a tu radio escuchas, Erika. Delegado, seamos claros. ¿Está cancelado o no el proyecto de la presa de las Escobas para San Luis Potosí? Erika, la respuesta correcta y clara es está suspendido. El proyecto de las escobas está dentro del Plan Hídrico Nacional Sí. y es un proyecto prioritario, derivado del estudio que hizo la Conagua y ante la necesidad real que tiene la zona metropolitana, Erika, de tener un abasto de agua, que es lo que estamos pretendiendo, se determinó que la obra como tal, la construcción de la presa, los tiempos, pues no eran viables para abastecer de líquido, que es lo que se está buscando. Y por eso, Erika, se tomó la decisión de buscar un proyecto alterno, que es lo que yo te comentaba la otra vez, Sí. que es la línea de conducción desde el peaje. Hay que entender que no es que se esté cambiando. ¿Qué se está realizando? En lugar de construir una presa en este momento, se va a aprovechar la presa que ya tenemos, que Sí. tiene 7 millones de volumen de agua, la línea de conducción que se pretendía en las escobas para ese volumen de agua Delegado, que tiene el perdóname, peaje. es Sí, que dime. empezamos a escuchar entrecortada la conversación y sí Ah, me parece muy importante mejorarla para poder entender a cabalidad. A ver, nos decías, se toma esta decisión de aprovechar pues el peaje que tiene una importante capacidad, si me permites la redundancia, de captar agua para poder garantizar su suministro a través de esta nueva línea de conducción que digamos sería el proyecto alterno a la presa de las Escobas. sí, efectivamente, Sí, Erika, espero que ya se escuche un poco mucho mejor. mejor, sí. El tema es, el proyecto de las escobas, como ustedes sabían, era la construcción de la presa más la línea de conducción del agua que captase para, pues, ponerla al servicio de los potosinos. En este caso se tomó la decisión de aprovechar ya una obra existente, como ustedes lo saben, que es el peaje, que tiene un mayor volumen, Erika, que en este momento lo tenemos al NAMO a más de 7 millones de volumen, y se va a hacer, por decir, la segunda parte, que es la Sí. línea de conducción que va a llevar el agua ya sin que sea rodada por el cauce a la presa de San José. Se está tomando la decisión de conectar, se está valorando de conectarse a la obra de toma para que esta agua pueda ser llevada directamente a la planta de los filtros y pues satisfaga esa necesidad del volumen que necesitamos para la zona metropolitana, Erika. Ahora, si esta es, digamos, la obra alterna, ¿cuánto tiempo va a tomar? ¿En qué momento se va a comenzar? ¿Cómo se están planteando los tiempos, la calendarización del mismo para verlo convertido en una realidad? Fíjate, Erika, hoy estuvo, y bueno, siguen los compañeros, está el director nacional Efraín Morales en la mañanera con la presidenta Claudia, el doctor Felipe Satarain, que es el subdirector de agua potable, y el subdirector de administración del agua, Mauricio Rodríguez, y ellos mismos ya señalaron que se arrancaron ya 8 proyectos prioritarios de los 17 en todo México, y que los demás están en proceso de licitación. Nosotros hemos tenido constantes reuniones con la CEA, con su director Pascual Martínez y su gente, y ya ahorita te puedo decir que tenemos los términos de referencia, tenemos la documentación, y Conagua va a licitar, así te lo digo, va a licitar en septiembre la obra
para poder hacer todo el arranque de la ejecución del proyecto. Y como yo ya te lo había dicho un día, Erika, estos proyectos prioritarios son bianuales. Es decir, tenemos que arrancar este año para tenerlo culminado a más tardar en noviembre de 2026. Más tardar, noviembre del 2026 tendría que estar Sí. terminado este nuevo ducto. Entiendo que estaría trayendo el agua hacia la zona de los filtros y de ahí permitiría su distribución. ¿Cuál es el impacto que esta obra va a tener para San Luis Potosí, delegado? Mira, en el estudio hidrológico y de gasto firme que ha presentado Gobierno del Estado, podemos hablar de un gasto firme que sostendría el agua que está en la presa del Peaje desde 84 litros hasta 150 litros por segundo, Erika. Y esto, pues realmente nos incrementa en aproximadamente un 50-55% lo que en este momento está generando los filtros para la ciudad. ¿Qué zonas se van a ver favorecidas? Eso también, y yo lo he comentado y creo que es muy importante, que el capital y la zona, bueno, la zona metropolitana, podamos generar la sinergia de que todos los ámbitos de gobierno estemos en conjunción, Erika, porque es muy importante, y yo lo he dicho, atender la zona norte de la capital, que no nada más es llevar el agua a los filtros, Erika, tenemos que Sí. empezar también con temas de líneas de distribución que permitan que esa agua realmente le llegue a nuestra gente de las colonias del Saucito, María Cecilia, toda esa zona que realmente sufre un desabasto. Entonces tenemos que realizar también un proyecto integral, no solo de llevar el agua, Sí. sino de también cómo la vamos a distribuir y cómo no la vamos a perder, Erika, porque un gran tema es pues las condiciones en que se encuentran las líneas de distribución que generan una pérdida importante de agua por las fugas que presentan. ¿Hay ya un plan en este sentido por parte, entiendo, esta parte correspondería al Interapas o también estaría dentro de este programa, dentro de este proyecto federal? El Interapas es el responsable, yo he estado en contacto con su director, con Jorge Daniel, y estoy consciente que el alcalde Enrique Galindo y junto con el Interapas han estado trabajando en estos proyectos y esperamos empatar tanto la realización de la obra que se hace con el gobierno del estado con el proyecto para la distribución con ellos, Erika. ¿Cuál es la diferencia de costos entre lo que originalmente estaba proyectado para las escobas y lo que va a costar este proyecto de conducción? Sí es significativo, Erika, lo tenemos que decir porque también es importante que la gente sepa que sigue quedando bolsa dentro del plan hídrico para San Luis Potosí. Estamos hablando que esta línea como tal pudiese representar un 40% máximo de lo que se pretendía de las escobas, es decir, estamos pensando en una primera inversión que pueda rondar sobre los 150 millones de pesos. Se va a valorar si se va a generar la otra planta potabilizadora, que eso pudiera ponernos en un 50%, ya que no se va a realizar la presa como tal, ¿verdad? Sí. La cortina, la obra de toma, todos los trabajos. Entonces podríamos hablar que estaríamos de entrada entre un 30% de lo que se tiene de la bolsa a un 50% si se genera la planta. Ahora, justo preguntarte eso, ahí va encaminada mi pregunta, si nos va a sobrar dinero, ¿cuáles son los otros proyectos que se podrían estar contemplando para San Luis Potosí? Mira, en este momento obviamente es el tema del peaje, pero tenemos una segunda fase en este proyecto, que es la interconexión del Potosino a este ducto, que ya también lo está trabajando el gobernador Ricardo Gallardo, dio la instrucción a la CEA que se empiece a hacer la barimetría de la presa El Potosino para ver
que se puede interconectar también y aprovechar el volumen y poder subir el gasto que pudiese llegar, pero eso es una plática que ellos están valorando para ver si sí se puede presentar también este proyecto, Erika. ¿Y plantas potabilizadoras, plantas de tratamiento se han contemplado? Dentro del proyecto prioritario, la única que está presentada es la posible planta que se pueda hacer junto a la que tenemos en los filtros, como lo planteaba el propio proyecto de las escobas. En el tema de plantas tratadoras, Erika, sí lo estamos atendiendo, inclusive, pero es más bien con el programa de Proagua y lo estamos haciendo directamente con los ayuntamientos. Okay. Es como la planta tratadora que ya arrancamos en Zaragoza de 25 millones con la presidenta Amada. Estamos viendo otros proyectos como con el alcalde, el profesor Ramón de Huehuetlán, para hacer la planta tratadora en el Nacimiento, en el río Axtla, en Huichihuayán, para los temas también muy importantes y que ustedes conocen, Erika, de contaminación que se ha reclamado en esa zona. Entonces sí estamos trabajando, sobre todo con los alcaldes para las plantas tratadoras, Erika. Ahora, la capacidad de los filtros en estos momentos, ¿cuál es? Porque lo que se está buscando es conectar, como ya nos decías, el peaje y posteriormente el Potosino, también hacia la zona de los filtros. ¿Cuál es la capacidad que tienen los filtros? Los filtros tienen una capacidad de 400 a 450 litros por segundo, Erika. Y al momento, en la información que nos ha dado Interapas, pues está trabajando en este momento de 220 a 250. Es decir, todavía tiene capacidad. tenemos la capacidad para poner los filtros con esta agua que se está pretendiendo llevar. En este sentido, te preguntaría, lo que nos estás diciendo es, aunque no vaya el proyecto de las escobas, la bolsa, el recurso está garantizado para San Luis Potosí y estos proyectos que se están poniendo sobre la mesa se van a poder concretar. Sí, así es la respuesta clara. San Luis tiene protegida la bolsa bianual que se otorgó dentro del plan hídrico, porque debemos entender que todo este recurso, Erika, fue una bolsa particular de proyectos estratégicos. No es un tema de Conagua de presupuesto, es una bolsa que se protegió de forma bianual y San Luis tiene garantizado el monto que se destinó para la población potosina y que Claudia Sheinbaum, la doctora y nuestra presidenta, pues está interesada porque realmente conoce San Luis y realmente le importa la problemática. Por eso estamos en temas rápidos para poder resolver esta situación, Erika, y poder aplicar todo ese recurso. Delegado, finalmente, ya cuando nos dejas tranquilos de que esto está cerrado, de que ya está garantizado para San Luis Potosí, la siguiente pregunta es, ¿y cómo le hacemos para generar y para lograr atraer más recursos? ¿Tenemos que generar más proyectos? ¿Y de quién es responsabilidad la generación de esos proyectos para poder gestionar más recursos ante la Federación? Fíjate, Erika, yo estoy muy contento. Dentro del plan hídrico también está el tema de la tecnificación del campo, Erika, y San Luis Potosí no entró este año directamente, porque primero se atendieron los distritos de riego más grandes, como el de Aguascalientes, entre otros, y muy posiblemente el siguiente año San Luis va a entrar. Entonces eso nos va a permitir a la dirección local de San Luis aumentar el presupuesto en los proyectos. Y también tuvimos una gran ventaja y yo quiero agradecerle a todos los alcaldes, así lo digo, Erika, de San Luis Potosí. El agua no tiene color, esto no es político, porque todos los alcaldes le entraron a hacer obra con sus recursos del FAIS en tema de agua. San Luis Potosí tuvo un 94% de alcaldes participando, con el 30% que había solicitado la presidenta. Esto nos va a permitir, Erika, y así se determinó, que los estados que cumplieron puedan ver aumentado su presupuesto y como tú bien dices, esto va a derivar de que tengamos proyectos validados para hacer obra
y por eso estamos caminando con los alcaldes para validarlos en la Conagua y que podamos generar este recurso y que pueda ser aplicado en beneficio de la gente de San Luis Potosí, Eric. Delegado, no te puedo dejar ir y te prometo que esta sí es la última y nos vamos sin Dime, dime. preguntarte sobre la contaminación en el río Axtla, en la Huasteca Potosina. Sabemos que los alcaldes de los municipios afectados han estado levantando la voz y que se han estado incluso reuniendo con ustedes. ¿Qué es lo que está pasando y qué va a suceder? Mira, efectivamente estuvimos la semana pasada, Erika, allá por Axtla con la presidenta Clara, derivado de un exhorto. Perdón, fue esta semana, Erika, es que ahorita andamos moviéndonos. Eh, Perdón, te pido disculpas, estoy ahorita en Querétaro viendo el tema de la presa Simapam, que te lo quiero comentar muy rápido, Sí. porque es una presa que maneja la CFE y que ahorita está al 100% de su capacidad. Entonces va a haber un desfogue, Erika, y vamos a ver a los alcaldes de Tamazunchale, San Vicente, Matlapa, porque estamos coordinándonos con CFE para que no haya un riesgo en Claro. el cauce para la gente, que no pase lo que nos sucedió en Tamazunchale hace algunos, bueno, semana, que hubo hasta una situación que solo fue material, ¿verdad?, de vehículos, pero por eso te pido disculpa, pero la No, no pregunta te que tú me preocupes. Sí. haces, sí estuvimos con la alcaldesa Clara, estamos trabajando en coordinación con la CEGAM, con la maestra Sonia Mendoza y con la CEA, con Pascual, y el tema es que vamos a reactivar el comité de Cuenca. Fíjate, Erika, el comité lo integran las autoridades, los usuarios del agua, todos los que usan el río, y desafortunadamente no estaba activo, nos percatamos, dentro de estos 6 meses que yo llevo en la dirección local, nos percatamos el tema, lo vamos a reactivar y por eso te comento que ya tenemos acciones. Con el profesor Ramón ya estamos viendo la planta tratadora, con la presidenta Clara también el llegar a la tercera etapa de la planta tratadora y vamos a atender ese tema porque la contaminación realmente, como yo se los dije a los alcaldes, pues la gran mayoría es por las descargas que tiene la gente directas al río. Uy, que siguen prevaleciendo. Ahora, se ha culpado también en la contaminación de los ríos en la Huasteca a algunas empresas que están ahí instaladas. ¿Qué sabes de esto, delegado? Sí, claro, como yo te lo he comentado y como se los dije a ellos en la reunión, el gran problema que se veía era la empresa Citrofruit, la La juguera. juguera, ¿verdad? Pero yo les digo, nada más discúlpenme, pero desde febrero yo tengo clausurada la descarga de la juguera. Entonces, pues tenemos que ver las cosas y ver qué está generando la contaminación, porque la empresa desde febrero no ha podido descargar al río, Erika, más bien le clausuramos las descargas por unos escurrimientos que efectivamente encontramos, estamos llevando el procedimiento, la juguera ya presentó un plan de manejo e inclusive ya nos hizo la manifestación que ya no le interesan las descargas al río, que va a buscar otra forma del tratamiento del agua. Entonces lo real es, las empresas están entrándole, pero le digo, ahora ¿a quién le echamos la culpa? Y entonces fue donde nos pusimos a hacer la inspección, la verificación, y pues encontramos este tema de contaminantes, y también tenemos que atender, porque en la actividad agrícola y ganadera, Erika, pues también se usan químicos, se usan situaciones que no está viendo el manejo y el control y está llegando al río. Entonces estamos atendiendo de forma integral el tema de Axtla, como el del río Gallinas y como estamos en Valles, que por cierto les hago una invitación, hoy tenemos una reforestación que hace con agua con el ayuntamiento en Valles y mañana tenemos una jornada de saneamiento, yo estaré en Valles y le agradezco mucho al alcalde David Medina, al Tecnológico de Huasteca, a las universidades, porque nos están apoyando, Erika.
Delegado, pues yo te agradezco mucho que nos permitas platicar contigo y hablar claro de los temas de agua hoy en San Luis Potosí y dejar esta situación bien esclarecida, tanto el tema de la contaminación de los ríos en la Huasteca como también lo que está pasando con los proyectos de la Federación, porque de pronto existen estas confusiones y creo que las confusiones han llegado muy alto porque, bueno, en el informe escuchábamos que la presidenta tocaba el tema de las escobas, de la presa de las escobas. Hoy ya nos has clarificado qué es lo que está pasando y me parece que lo más importante es que este recurso no se pierda y que se desarrollen proyectos que sean de relevancia y de impacto para San Luis Potosí. Muchas gracias, delegado. No, Erika, un gusto siempre saludarte, estamos atentos. Yo inclusive te iba a proponer, Erika, veo cómo llevas tu programa, las mesas que haces. Ojalá un día se pueda hacer una mesa de agua donde Claro. puedas invitarnos y a Pascual de Sea y a Jorge Daniel. Creo que podría ser muy interesante, pues para el correcto informe que deben de tener ustedes. Yo estoy convencido que las autoridades debemos de comunicar, Erika, y ustedes lo hacen bien. Y yo te digo, yo estoy atento y dispuesto. Un abrazo. Te tomamos la palabra y lo vamos organizando. Muchas gracias, delegado. Muy buenos días. Abrazo, gracias. El Adiós. delegado de la Comisión Nacional del Agua en San Luis Potosí, Darío Fernando González.